Buenas noches. Bienvenidos a Historias Paranormales donde lo insólito y lo sobrenatural no tiene explicación alguna. En donde lo paranormal se presenta día a día en nuestras vidas cotidianas. Hoy hablaremos de más historias de carreteras, duendes, fantasmas, historias de terror que surgen del más allá. Así que, en estos días de lluvia, ponte cómodo. Apaga la luz y relájate. Comenzamos. La Dama de Negro en la Curva del Diablo. En un tramo solitario de la carretera federal 85, una de las más antiguas de México, se cuenta la historia de la Dama de Negro. Dice la leyenda que en una curva particularmente cerrada, conocida como la Curva del Diablo, los automovilistas que viajan de noche pueden ver a una mujer vestida completamente de negro, pidiendo un aventón. Si te detienes, ella subirá sin decir palabra. Pero si miras por el espejo retrovisor, verás que su rostro está desfigurado o que sus ojos brillan con una luz espectral. Lo más aterrador es que, justo antes de llegar a la siguiente curva, ella simplemente desaparece del asiento trasero, dejando un frío gélido y un olor a humedad en el auto. Se dice que es el espíritu de una mujer que murió en un accidente en esa misma curva hace décadas y que busca llevarse a los incautos con ella. La niña de la carretera antigua a Toluca. En la carretera federal 15, que conecta la Ciudad de México con Toluca, especialmente en sus tramos más antiguos y boscosos, hay relatos sobre la aparición de una niña. Se dice que se ve a una pequeña con un vestido blanco, a veces descalza, caminando sola por el arcén en plena noche. Si te detienes para ofrecerle ayuda, ella no responderá o simplemente te mirará con unos ojos profundos y vacíos. Algunos conductores que la han visto y han intentado ayudarla, cuentan que cuando regresan a su coche después de haber bajado, la niña ya está sentada en el asiento trasero, mirándolos por el espejo retrovisor con una sonrisa inquietante. Otros dicen que al voltear para hablarle, ella simplemente se esfuma. La leyenda urbana cuenta que es el espíritu de una niña que fue atropellada en esa carretera hace muchos años y que su alma no ha podido encontrar la paz, buscando compañía o, quizás, a sus padres. El camionero nocturno y el nahual. Las carreteras de México, especialmente las que atraviesan sierras y zonas rurales, están llenas de historias que se cuentan al calor de un café en las paradas de camiones. Una de las más recurrentes y escalofriantes es la del camionero nocturno y el nahual. Un camionero curtido, con kilómetros y noches en su espalda, manejaba por una carretera solitaria, donde la única compañía es el rugido de su motor y la inmensidad de la oscuridad. Es la madrugada, la hora en que el velo entre el mundo visible y el oculto parece más delgado. De repente, la luz de sus faros ilumina una figura inusual en medio del asfalto o a un lado del camino. No es un animal común. Puede ser un perro de un tamaño descomunal, más grande de lo normal, con ojos que brillan con una intensidad extraña. O quizás un lobo que, en lugar de huir, se mantiene erguido, observando fijamente el camión que se aproxima. En algunas versiones, es un chivo o una cabra negra con cuernos afilados, que se planta desafiante en medio de la vía. La primera señal de que algo no anda bien es su comportamiento antinatural, no muestra miedo, no huye, solo observa. El camionero, que ha visto de todo en la carretera, siente un escalofrío. Intenta esquivar al animal o, si está en el camino,
frena bruscamente. Es en este punto cuando la leyenda toma un giro aterrador. Algunos dicen que, en el instante en que el animal debería haberse movido, el camionero jura haber visto una sombra humana o una figura borrosa que se yergue por un momento antes de desaparecer en la oscuridad del monte con una velocidad sobrenatural. Otros relatan que, al pasar por el lado del animal, este simplemente se desvanece en el aire, como si nunca hubiera estado allí, dejando solo una sensación de frío y una presencia inquietante. Hay versiones aún más vívidas donde el camionero, al mirar por el espejo retrovisor, ve cómo la forma del animal se distorsiona y estira, adoptando rasgos humanos antes de perderse entre los árboles. El terror de no saber qué fue lo que vio lo acompaña el resto del camino. Para el camionero, esta experiencia se convierte en una historia que contará con los ojos muy abiertos, transmitiendo el pavor que sintió. No es solo el miedo a un accidente, es la certeza de haber presenciado algo sobrenatural, algo que desafía la lógica. Después de un encuentro con un nahual, muchos aseguran que llevan amuletos, rezan más a menudo o evitan ciertas rutas a ciertas horas. El duende de los caminos de tierra. En los caminos de terracería que serpentean por las faldas de la sierra, lejos de la iluminación de los pueblos, los campesinos y algunos conductores audaces hablan del duende de los caminos de tierra. Se le describe como una figura pequeña, casi infantil, con ojos brillantes y una risa aguda que resuena en la quietud de la noche. Su principal travesura es desorientar a los viajeros. Quienes lo han encontrado, cuentan que de repente el camino familiar parece cambiar. Las vueltas correctas no llevan a ninguna parte, los puntos de referencia desaparecen y el mismo paisaje se repite una y otra vez. Algunos incluso han jurado ver pequeñas luces danzando entre los árboles, guiándolos hacia el interior del bosque. Si te atreves a seguir esas luces, corres el riesgo de perderte por completo y que tu vehículo se atasque inexplicablemente. La única forma de romper su hechizo, según la tradición, es bajarse del coche, voltearse la ropa al revés y maldecir en voz alta. Solo entonces el camino volverá a la normalidad. El guardián del puente viejo. En las profundidades de un cañón, donde un antiguo puente de piedra cruza un río, se dice que habita un duende territorial y celoso. Este no es un duende juguetón, sino uno que protege su morada con una hostilidad palpable hacia los intrusos. Los camioneros que han intentado tomar ese atajo para ahorrar tiempo lo conocen bien. Cuando te acercas al puente, el ambiente se vuelve pesado y opresivo. El duende se manifiesta haciendo que las luces del vehículo parpadeen violentamente o se apaguen por completo justo en medio del puente. A veces, la dirección se siente pesada o el motor empieza a fallar sin razón aparente, forzándote a detenerte. Quienes han bajado del vehículo en ese momento han reportado escuchar pequeños golpes en el metal del coche o sentir diminutas manos que tiran de su ropa. La leyenda dice que el duende intenta empujar a los vehículos al río o, al menos, asustarlos para que no usen su puente. Si logras cruzarlo, a menudo encuentras pequeños objetos, como monedas antiguas o piedras, inexplicablemente esparcidos por tu asiento o el salpicadero, como una advertencia o un recordatorio de su presencia. El cementerio del Paso del Solitario. En una carretera remota que atraviesa un paso de montaña poco transitado en el norte de México, existe un pequeño y olvidado cementerio conocido como el Paso del Solitario. No está señalado en ningún mapa y solo se puede ver si uno presta mucha atención.
Se cuenta que es el lugar de descanso final de viajeros que perecieron en accidentes o a manos de bandidos en los tiempos en que la zona era aún más salvaje. Los conductores que atraviesan este tramo de noche a menudo relatan experiencias escalofriantes. Algunos aseguran haber visto luces tenues y parpadeantes entre las viejas cruces de piedra, como si alguien encendiera velas en la oscuridad. Otros han escuchado susurros o lamentos que el viento trae desde el cementerio, incluso con las ventanas del coche cerradas. Lo más inquietante es cuando, al pasar justo frente al lugar, las luces del vehículo parpadean o se apagan por un instante, o la radio se llena de estática, interrumpiendo cualquier canción. Se dice que son las almas de los enterrados allí, buscando compañía o, quizás, advirtiendo a los vivos de los peligros del camino. El camposanto olvidado de la Curva del Diablo. En una antigua carretera que serpentea por la Sierra de Puebla, hay una curva particularmente peligrosa conocida como la Curva del Diablo, donde han ocurrido innumerables accidentes. Justo en esa curva, oculto por la densa vegetación y apenas visible desde la carretera, se encuentra un pequeño camposanto sin nombre, con tumbas antiguas y algunas cruces de madera podridas. Se dice que muchos de los que perecieron en la curva fueron enterrados allí, sin que sus cuerpos fueran reclamados. Los lugareños advierten que es un lugar cargado de energía. Quienes han tenido la mala fortuna de quedarse varados cerca de esta curva por la noche, o simplemente de pasar muy lentamente, han reportado sentir un frío gélido y repentino, incluso en noches cálidas. Algunos han visto siluetas sombrías moviéndose entre los árboles que rodean el cementerio, como si observaran la carretera. Lo más aterrador son los sonidos de impacto metálico y cristales rotos que se escuchan a veces en la noche, seguidos de gritos ahogados, como si los accidentes pasados se repitieran en el eco del tiempo, resonando desde el lugar de descanso final de sus víctimas. La carretera sin fin. Sofía y Carlos estaban de viaje por carretera, buscando atajos para llegar a su destino. Siguiendo las indicaciones de un GPS poco fiable, se desviaron por un camino rural que prometía ser más corto. Al principio, todo era pintoresco, campos, árboles y el sol bajando en el horizonte. Pero a medida que la noche caía, la carretera se volvió más angosta y desolada. Los árboles a los lados eran tan densos que ni la luz de la luna podía atravesarlos. El GPS perdió la señal. Decidieron continuar, esperando encontrar una salida. Pero las horas pasaban y la carretera no cambiaba. Siempre la misma hilera de árboles oscuros, siempre el mismo asfalto viejo. La gasolina empezaba a escasear. Intentaron dar la vuelta, pero de alguna manera, siempre regresaban al mismo punto, como si la carretera se doblara sobre sí misma. El agotamiento y la desesperación comenzaron a hacer mella. Carlos encendió la radio, pero solo se escuchaba estática. De repente, una voz susurró a través del ruido blanco: no hay salida, solo el camino, y nosotros. Ambos se miraron aterrorizados. ¿Habían escuchado lo mismo? Los susurros se hicieron más claros, como si vinieran de los árboles mismos, rodeándolos. Empezaron a ver formas oscuras moverse entre la maleza, figuras humanoides que parecían seguirlos, manteniéndose justo fuera del alcance de los faros. El coche finalmente se quedó sin gasolina. En medio de la oscuridad absoluta, solo el sonido de los susurros y el crujido de las hojas bajo pies invisibles rompían el silencio. Sabían que no estaban solos. La carretera los había atrapado, y algo más los esperaba en la oscuridad. Las luces errantes de la carretera vieja.
Cerca de la frontera con Estados Unidos, en un tramo abandonado de una carretera que ya no se usa con frecuencia, los locales hablan de las luces errantes. No es el fantasma de una persona, sino de lo que se cree que son los faros de un coche fantasma o, para otros, los ojos de almas perdidas que quedaron atrapadas en ese camino. Por las noches, especialmente las más oscuras y con neblina, se pueden ver dos luces intensas y blanquecinas, moviéndose a gran velocidad en la distancia, pero sin acercarse realmente ni alejarse. Parecen danzar o seguir una ruta invisible. Lo inquietante es que estas luces se comportan de forma antinatural, aparecen y desaparecen instantáneamente, se detienen en medio de la nada sin un vehículo aparente, o incluso parecen perseguir a quienes se atreven a circular por ese tramo. Los más valientes que han intentado acercarse para investigar han reportado que, al estar a punto de alcanzar las luces, éstas se apagan bruscamente o se elevan en el aire antes de desvanecerse por completo, dejando un silencio opresivo y una oscuridad aún más densa. La creencia popular es que son las luces de los coches de contrabando que sufrieron accidentes fatales en esa carretera remota, y sus espíritus quedaron condenados a transitarla por la eternidad. Gracias por haber escuchado estas historias de terror que no tienen una explicación alguna. Si te gustó el video, ayúdame a compartir y a suscribirte a mi canal para poder hacer más videos como este, de historias de terror de la noche. Ahora sí. Apaga la luz y descansa. Hasta el próximo video.